Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga ahí donde quiera que se encuentre. Le mandamos un fuerte saludo, un abrazo, recíbalo de mi parte. Pastor Salvador, estamos en Hesperia, California, para traerles el mensaje como cada domingo. Para mí es un privilegio compartirles hoy, septiembre 20 del 2020. Así que prepárese ahí donde esté. Hoy vamos a traer una nueva serie acerca de cómo nosotros podemos, diferentes maneras de animarnos. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos finales. No estamos en las alboreras del tiempo, ni tampoco en los primeros tiempos. Estamos en los tiempos finales y todo lo que la palabra del Señor está escrita se está cumpliendo. Y nosotros ahorita en estos últimos tiempos necesitamos palabras que nos animen, que nos alienten a vivir nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, sobre todo en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, tener ese ánimo para seguir hacia adelante. Y es por eso que vamos a comenzar desde este domingo en adelante. Vamos a hablar algunas maneras, formas de animarnos. Así que le animamos a que nos siga cada domingo para que usted pueda levantar ese ánimo en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia, que podamos nosotros estar animados para animar a otros también. Amén. Así que si no le animan, anímese. Usted mismo también puede animarse cada día. Hoy al despertarme, miré a mi hijo, a Eliel, y se metió a bañar, se cambió y se peinó así bien bonito, y luego me fue a mirar, fue al cuarto y me dijo: Dari, ya estoy listo, y estaba así bien cambiado, y lo miré tan emocionado en esta mañana, y le pregunté: oye, hijo, le digo, ¿qué cosas te animan? Y me dice: dice, me anima mucho que me des un abrazo, que me des un beso. Y ahí lo abracé, le di su beso de buenos días. Y luego me dice, y le digo: ¿y qué más cosas te animan? Y me dice: bueno, también me anima mucho cuando comemos juntos como familia, cuando me compras cosas también. Estaba muy contento. Yo no sé a usted qué tipo de cosas le animan. Tal vez a usted le anima estar también con su familia, pasar tiempo con sus nietos, tal vez con sus hijos, tener un buen trabajo, venir a la iglesia, haber conocido a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida ahora, después de haber estado tal vez perdido o sin esperanza, sin ilusiones, sin una meta, sin un destino, sin saber a dónde usted podía ir después de morir. Pero ahora tal vez usted ya se levanta y dice: yo sé que tengo un plan, tengo un propósito en mi vida, hay un destino de gloria para mí. A mí algo que me anima mucho es la salvación de mi alma, el haber conocido a Cristo Jesús en mi vida, el haber sido salvo y saber que tengo un destino de gloria. Y también me anima mucho el ver a mi hogar, mi casa, mi esposa, mis hijos. Dios me ha dado una esposa muy hermosa, una familia muy linda. Y eso es lo que me anima a seguir hacia adelante, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También me anima mucho saber de que Él, aunque sufrió tanta contradicción de hombres en esta tierra cuando vino, de hombres religiosos, pecadores, Él no desmayó. Y Él nos dice en su palabra, dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que ánimo ahí donde está usted, donde nos mira. Si Él pudo hacerlo a pesar de la contradicción, ahora Él está también con nosotros y podemos nosotros seguir hacia adelante. Quiero ir a una escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13, y vamos a leer del capítulo 4, 13 al 5, 11. Quiero hacer hoy una pequeña introducción acerca de lo que vamos a mirar los próximos domingos. Yo le animo a que usted se dé cita para que pueda recibir los mensajes cada domingo de diferentes formas de animarnos. Y para animarnos hay que animarnos. Así que hoy vamos a mirar, nos vamos a animar con lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de lo que va a pasar con nuestra vida. Y ahí en Primera de Tesalonicenses
La Biblia tiene dos cartas. El apóstol Pablo es el autor de estas dos cartas. Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, y en la segunda carta él es el autor. Y la primera carta la escribe en el año 51 después de Cristo. El lugar clave de esta carta, usted cuando la lea va a ver, por eso se les dice tesalonicenses, porque ellos vivían en Tesalónica, así como si usted vive en México, los mexicanos, o los acá en Estados Unidos, los estadounidenses, o a nosotros que estamos en la ciudad de Hisperia, los hisperianos. Tesalónica estaba ahí en Grecia, entonces ellos eran los tesalonicenses. Donde quiera que se encuentre, estas palabras también son para usted y para nuestra vida. Y los personajes claves de estas cartas o de estas epístolas, está el apóstol Pablo, está Timoteo y también Silas. ¿Por qué estos personajes son muy claves? Porque Pablo y Silas fueron, cuando ellos llegaron en el libro de los Hechos, la Biblia, en el libro de los Hechos capítulo 16 y 17, ellos cuando iban a llevar el evangelio a esas ciudades, ahí a Tesalónica, sufrieron mucha contradicción, persecución, fueron encarcelados, después siguieron predicando, pero los de Tesalonia, los tesalonicenses, recibieron la palabra a pesar de la persecución. Y aunque Pablo no estuvo con ellos, ellos mantuvieron esa fe. O sea, ellos siguieron la obra de amor, y también tenían una esperanza de gloria en Cristo Jesús. Eso era lo que estos hombres tenían. Y también en esta carta, en Primera de Tesalonicenses, usted va a mirar un verso clave que se lo quiero decir, porque esto nos da luz para que nosotros podamos entender cada libro de la Biblia. Y dice: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a traer con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Mire qué tremendo versículo clave que nos deja en esta carta, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 14. Ahorita lo vamos a ir leyendo, nomás quiero irle dando para que usted cuando la lea pueda comprender lo que está leyendo. Y también esta carta tiene dos divisiones principales. Del capítulo 1 al 3 nos habla acerca de la fidelidad del Señor. Pablo les exhorta que se mantengan fieles, que usted pueda ser fiel a Cristo también. Y la segunda división es del capítulo 4 al 5, les habla de la vigilia por el Señor, que estén despiertos, que estén listos, que estén preparados, que ellos puedan estar viviendo con una expectativa de que Cristo volverá en cualquier momento. Ellos en ese tiempo estaban confundidos, ellos estaban como pensando y diciendo: bueno, pues hay persecución en nuestra vida, ¿cuándo va a venir el Señor? Se están muriendo nuestros hermanos en Cristo, pero Cristo no regresa, ¿qué está pasando? Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe estas palabras a ellos. Y en la segunda carta también les escribe para que ellos pudieran seguir hacia adelante en su trabajo, en su familia. Aunque todavía Cristo no venía, ellos les anima a que se mantuvieran con esa expectativa y esa fidelidad en el Señor. Esta carta se escribió, como les decía, 51 años después de Cristo, y ahorita ya pasaron casi 2000 años de Cristo. Pero quiero decirte que nosotros, tanto así como ellos que estaban con esa expectativa que el apóstol Pablo les dice de que Cristo volverá en cualquier momento, nosotros tenemos que estar con esa misma expectativa, saber de que Cristo va a volver en cualquier momento, porque la Biblia también dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que si hacemos así, llevamos casi 2 días nomás. Para Dios llevamos 2 días, para nosotros tal vez son 2000 años. Pero tenemos que tener la fidelidad, que usted se mantenga fiel, que se mantenga firme en las cosas de Dios, que siga creyendo, aunque las cosas se vean contrarias, se vean diferentes. Usted diga: Señor, yo voy a serte fiel, porque yo tengo la expectativa de que un día tú volverás. Entonces Pablo les escribe con ese propósito de corregir sus conceptos equivocados acerca también de la resurrección, de cómo iban a resucitar los muertos, y también de la segunda venida, porque ellos pensaban que también la segunda venida iba a ser inmediata, y por tanto se sentían confundidos por sus seres amados que morían, pero también porque eran
perseguidos, porque como le decía, en ese momento el apóstol Pablo estaba llevando el evangelio y habían sufrido persecución, como hoy en día también hay mucha persecución en el cristianismo, en el occidente, en el oriente, en muchos lugares ahí en China, en Corea, en diferentes partes del mundo donde no se permite tener una Biblia, no se permite hablar de Jesús. Hoy estaba escuchando también en Chiapas, se están matando a muchos hombres que quieren llevar el evangelio, entran a las iglesias cristianas en Chiapas y las destruyen, les hacen cosas, y hay persecución en la iglesia. Acá en Estados Unidos hemos visto a través de estas semanas o de estos meses que no quieren que las iglesias se abran en su totalidad, que ponen muchos requisitos para que se pueda llevar acerca el servicio. Ahorita estamos afuera predicando el evangelio, como usted lo miró hace 8 días. Estamos haciendo los servicios a las 6 de la tarde porque acá es un calor tremendo y nos reunimos allá afuera a las 6 de la tarde, pero en otros lugares ha habido más oposición, otros no, se les ha prohibido tantas cosas para hacerlo, pero empieza a ver como lo que Jesús dijo. No nos tiene que sorprender tampoco esas cosas a nosotros que estamos en Cristo Jesús, de que vendrá la persecución, pero mientras nosotros por eso tenemos que mantenernos fieles y saber de que en cualquier momento nosotros vamos a ser levantados de esta tierra. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros podamos, si ya creímos, nosotros podamos también, así como los tesalonicenses, Pablo se recordaba de ellos, de sus oraciones, de la obra de fe, él les decía, yo oro por ustedes y me acuerdo de ustedes en mis oraciones, por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y también por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre al estar orando se acordaba de los tesalonicenses, de estas 3 cosas que tenían, y es por eso que también les escribe. Habían ellos recibido la palabra en gran tribulación, pero también con gozo del Espíritu Santo. Estos tesalonicenses, o estos hombres que estaban viviendo en Tesalónica, eran hombres que servían a ídolos, que adoraban estatuas, que creían en cosas así como imágenes, tenían mucha idolatría en su vida, pero dejaron de servir a los ídolos y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, como muchos de nosotros que antes tal vez teníamos confianza tal vez en la pata de conejo, en alguna imagen, en alguna veladora, en algo que idolatrábamos, y estos hombres dejaron la idolatría y empezaron a servir a Dios y a poner su esperanza en el Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien también nos librará de la ira venidera. Y en el capítulo 4 también el apóstol Pablo les anima a que agraden más y más a Dios, que ellos estaban viviendo en santidad. Santidad es vivir separado, consagrado para Dios, vivir una vida, si está casado, pues honrar su matrimonio, no andar en la concupiscencia de nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, sino vivir, ser fiel a su esposo, a su esposa, cuidar nuestra manera de lo que nosotros podemos mirar, tocar o a dónde entrar. Entonces, y estos hombres se mantenían con esa fidelidad, ¿verdad? Y Dios les anima a que lo sigan haciendo. También les dice, sigan elogiándose, que entre ustedes como hermanos, como iglesia, puedan darse palabras de ánimo, de aliento, palabras que levanten, que se elogien los unos a los otros, que lo hagan más y más, que no tengan agravios o insultos o humillaciones entre ustedes. Este hombre también les dice que mantengan el amor, que sigan trabajando, que vivan en tranquilidad y en honradez. Entonces son las cosas que este hombre en estos capítulos del 1 al 4 les empieza a animar. Pero quiero que usted me acompañe ahí donde se encuentra para que leamos. Vamos a leer un poquito largo, casi unos 15 versos, pero es muy importante que nosotros podamos ver, porque esto nos va a traer ánimo a nuestra vida y necesitamos animarnos, y vamos a empezar a ver diferentes formas de animarnos. Así que si tú estás ahí desanimado, te sientes
sientes acongojado, preocupado, quiero decirte que hoy la palabra va a venir a tu corazón, a tu vida, y te va a levantar ese ánimo para que sigas hacia adelante en este mundo, pero sobre todo teniendo una expectativa de gloria hermosa, poderosa, una esperanza en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, y vamos a leer hasta el 5:11. Acompáñeme con su Biblia, ahí con sus ojos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice la palabra de Dios. Mire lo que les escribe este hombre después de lo que le acabo de decir. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron o a los que durmieron antes. Porque el Señor mismo, fíjese, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, mantengámonos firmes, despiertos. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o muramos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros como lo hacéis. Entonces, esto tiene que traernos ánimo de que nosotros vamos a... La muerte no es el fin de nuestra historia. Al contrario, la muerte es el comienzo de nuestra historia, de una vida gloriosa, poderosa. Tenemos que alentarnos y vamos a aprender diferentes formas de animarnos. La Biblia está repleta de animarnos. Hay mucha escritura, muchas palabras de cómo podemos nosotros animarnos. Y esto es lo que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses. Dice, animaos los unos a los otros. Y después vamos a seguir mirando cómo también otra manera de animarnos es edificándonos los unos a los otros. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero quiero decirte que nosotros estamos por llegar a nuestro destino. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, usted como cristiano, como hija de Dios que me está viendo, tenemos un destino glorioso y estamos por llegar a Él. Estamos a punto de llegar a nuestra meta, a nuestra ciudad celestial, a nuestro encuentro con Jesucristo en el aire, o algunos al final de su caminar cristiano en la tierra. Sabemos que nadie sabe el día y la hora que uno pueda morir, pero yo sé que hay algunas personas que están en Cristo que ya ellos están tal vez en cama, tal vez estás ahí en tu hogar, en tu casa mirando esto y ya no puedes salir, no puedes moverte, estás viéndonos por televisión o por tu computadora y sabes que vas a partir, y aunque no sabe uno, pero hay algunos que ya han caminado con el Señor y saben que su
final viene. Otros están pasando pruebas, están pasando luchas. Otros se sienten cansados. Hay gente que ha estado por muchos años sirviendo al Señor, trabajando en la obra, pasando dificultades, tribulaciones, también victorias, pero se sienten cansados también. Tal vez hay otros que les duele el cuerpo ya, cuando uno ya le empieza a doler ya, aunque uno no quiera, le empieza a doler ya el pie, el codo. Hoy me estaba cepillando los dientes y acá por acá esta muela, ya como que sentía un dolorcito ahí. Pero hay gente que ya tiene ese dolor en su cuerpo. Otros tal vez tengan una enfermedad por muchos años. Y quiero decirle que, bueno, pues en este momento, cuando el aliento de amigos o el consuelo de la familia o el ánimo de los hermanos en Cristo es más amado, es más apreciado y valorado por las personas. Cuando estamos sintiéndonos así o estamos pasando así, el aliento, el consuelo y el ánimo que nos dan tal vez nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, es el momento que nos pueden ayudar a recobrar, a reanimarnos en la vida, a recobrar la salud, a sobreponerse al dolor. De igual manera, nosotros los cristianos debemos animarnos los unos a los otros a caminar con Cristo, a permanecer en Cristo y sobre todo a llegar con Cristo. Que nosotros podamos mantener eso. Y esa es una de las cosas que nosotros en los momentos así tenemos que mantener el ánimo, animar a alguno de sus hermanos. Si usted ve a unos hermanos que está flaqueando, que le duele algo en su cuerpo, aliéntelo, anímelo. Alguien en su familia, trate de darle consuelo, trate de darle una palabra de ánimo. Dígale, la muerte no es el final de la historia. Nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo, se oirá, dice la Biblia, que se oirá un sonido de trompeta como jamás antes se ha oído, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estén vivos serán arrebatados y serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, que los muertos en Cristo y los vivos en Cristo nos reuniremos con Él para no volver a sufrir o no volver a morir. ¡Ánimo! Porque tenemos esta esperanza de gloria, tenemos esto en nosotros. La Biblia dice en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Aleluya, reciba esta palabra. Ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Yo sé que ha habido personas en su vida, en su familia, aquí en la iglesia ha habido hermanos apreciados que queremos mucho y que han muerto en el Señor. Pero también tenemos esta esperanza de volverlos a ver. Yo sé que si su familiar o alguna persona ha muerto en Cristo, tenga la esperanza, tenga la certeza que lo va a volver a ver. Nos vamos a volver a reunir. Ellos resucitarán primero. Y después nosotros, si todavía estamos vivos acá y no hemos muerto, nos reuniremos en las nubes con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Ahí estaremos, así que ánimo, no se sienta desconsolado o con esa aflicción en su corazón. Tenga la esperanza de que usted va a volver a ver a sus amigos en Cristo, a sus familiares en Cristo, a los que están, a sus hermanos en Cristo Jesús que han muerto, que nosotros podamos reunirnos con ellos. Jesucristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo nos está preparando un lugar allá arriba para nuestra vida. Aquí no es esto donde estamos viviendo, la casa donde usted está, las cosas que usted tiene son temporales. Disfrútenlas ahorita que puede, pero que nuestra casa, nuestra mansión, nuestra morada eterna es allá arriba en los cielos, donde Cristo está haciendo una morada para usted y para mí. Aquellos que estamos en Cristo, aquellos que somos fieles, aquellos que estamos velando despiertos
despiertos, tendremos una morada celestial en Cristo Jesús. Ánimo ahí donde estás. Este hombre nos escribe para que nos alentemos con estas palabras. En Cristo hay esperanza para nosotros. Esto ocurrirá, se cumplirá y pasará así como leímos. Literalmente sucederá. Los muertos resucitarán. Los primero van a resucitar los muertos en Cristo y después nosotros seremos arrebatados y nos uniremos en las nubes y en el aire con Cristo Jesús. Así como está escrito, va a suceder. Si su hijo o su hija o su madre o su padre murió en Cristo, quiero decirle que resucitará y estará con usted. Ánimo, no tenga desesperanza. Ahora, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy podrá tener la oportunidad y hoy puede ser el día más glorioso de su vida, de poder creer. Oiga la palabra para que usted crea, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Para que usted al final pueda decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú diste la vida por mí, que tú moriste en esta cruz, pero no te quedaste en la cruz, sino resucitaste y estás vivo. Y si tú resucitaste, también nosotros resucitaremos con Él. Hoy tú puedes recibir la vida eterna. Si te sientes desesperado, te sientes sin dirección, sin destino, hoy podrás tú recibir vida eterna en el nombre de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:11, en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tú que me estás mirando allá, ¿crees esta palabra? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, resucitará. ¿Crees esto? Jesús le dijo estas palabras a Marta cuando su hermano había muerto. Su hermano llevaba ya 4 días de muerto. Jesucristo llegó con ella y fue cuando le dijo: yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dice la Biblia que él fue a ver dónde habían puesto a Lázaro. Y él miró que estaba ahí Lázaro, ya tenía 4 días en la tumba, estaba ahí metido, ya apestaba Lázaro. Pero Jesús le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Y esa palabra de autoridad, esa palabra de vida, porque la palabra de Dios es vida y levanta a los muertos, los levanta, los saca. Y dice la Biblia que Lázaro se levantó y salió de la tumba y le dijo: desatarle y dejarle ir. Aleluya. Cristo Jesús es la resurrección y la vida, amado hermano, amigo que nos miras. Por tanto, no nos desesperemos, no nos aflijamos. Si algún ser humano muere o cuando los acontecimientos mundiales que estemos viviendo, como las pandemias, las guerras, la economía siguen un rumbo trágico, un rumbo amargo o un rumbo desastroso, no nos desesperemos, no te aflijas, no te desalientes, no te desanimes, no nos desesperemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios convertirá nuestras tragedias en triunfos. Dios convertirá nuestras pobrezas en riqueza, nuestra enfermedad en salud, nuestro dolor en alegría, nuestra lucha en victoria y nuestra mortalidad en inmortalidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 15 verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, pero también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestiales? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, también traeremos la imagen celestial. Pues les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, ánimo, porque nuestra pobreza se convertirá en riqueza, nuestra mortalidad en inmortalidad, nuestro cuerpo terrenal en un celestial, nuestro cuerpo de debilidad en un cuerpo poderoso, glorioso, nuestra incorruptibilidad en incorrupción. Hermano, ánimo, mantente firme, mantente constante en la obra del Señor, sigue creciendo y dale gracias a Dios por la victoria, que Cristo resucitó de los muertos y no se quedó en la cruz, sino que Él está vivo, y nosotros también resucitaremos con Él. Y si hay gente en tu casa, en tu hogar, en tu familia que ha muerto en Cristo, ellos resucitarán con un cuerpo incorruptible también, glorioso y poderoso, porque esta carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Tendremos una transformación tremenda si somos nosotros arrebatados al cielo con Cristo Jesús para vivir con Él por toda la eternidad. No va a haber más sufrimiento, ni vamos a volver a morir. La muerte no es el final de la historia de nuestra vida, es el comienzo para vivir una vida por toda la eternidad, donde no va a haber más llanto ni dolor, donde no vamos a necesitar de sol, sino la luz de Dios será nuestro resplandor, nuestra luz. Estaremos donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad. ¡Ánimo! Gloria a su nombre. Y así como Pablo consoló a los tesalonicenses, los alentó y los animó con la promesa de resurrección, nosotros como iglesia también debemos tranquilizarnos, también debemos animarnos, también debemos consolarnos, también debemos alentarnos con esta grande esperanza que nosotros tenemos. Mire, estaba leyendo acerca de un hombre que sus amigos le pusieron Iceman, el hombre de hielo. Y no es un superhéroe, pero sus amigos le llaman Iceman, el hombre de hielo. ¿Por qué? Porque dicen que él, cuando estuvo en una fiesta con sus amigos y al regresar a su casa, él se cayó, y al caer se cayó inconsciente y estaba nevando. Este hombre se llama Justin Smith. Tenía 26 años. En febrero de 2015, en Pensilvania, Estados Unidos, este hombre, al salir de la fiesta, como les comentaba, de sus amigos, dice que cayó, se tropezó y cayó dentro de la nieve, pero cayó inconsciente. Y su papá, al despertarse a la mañana siguiente, miró que no estaba su hijo, y se le hizo raro porque él nunca faltaba a la casa. Se levantó, se puso su jacket, estaba nevando fuertemente, y salió a buscarlo. Y de repente a lo lejos miró unas botas que salían así de la nieve, y se acercó a ver qué era. Y resulta que era su hijo.
y al verlo él, lo miró ya todo azul, ya no tenía pulso, sus signos vitales no tenía. Le llamó a su esposa y le dijo: nuestro hijo está muerto. Llegaron los paramédicos ahí le checaron, ahí lo miraron, lo checaron, y ya llevaba más de 12 horas muerto. Y los paramédicos llamaron para pedir orientación al doctor general del hospital. Le quiero decir su nombre, el médico Gerald Coleman. Y él, al escuchar lo que los paramédicos le estaban diciendo de este muchacho, de Smith, este doctor les dijo que no se quiso dar rápidamente por vencido de que ya lo dieran por muerto. Y lo que él les dijo a estos hombres, el doctor les dijo que no, les ordenó que le dieran reanimación de cardiopulmonar boca a boca hasta llevarlo al hospital. Ellos empezaron a darle respiración de boca a boca, le empezaron a poner la máquina para revivirlo, lo empezaron a levantar, no pasaba nada en el camino al hospital. Y cuando llegaron ahí al hospital, otro doctor llamado James Wu recomendó conectar a Justin a una máquina de oxigenación por membrana extracorporal para calentar y oxigenar su sangre. Y después de 90 minutos conectados, la temperatura de Justin comenzó a subir y su corazón comenzó a latir por sí solo. Sus signos vitales se restablecieron, pero su cerebro todavía no se activaba. Estuvo en coma por más de 15 días y después de 15 días, de repente despertó de la coma y su cerebro estaba intacto. Los doctores habían dicho que había sido un milagro, que no entendían qué había pasado, que era un milagro. Y nosotros sabemos que ese milagro, el haber resucitado, el haber revivido una vez más este hombre, fue la mano de Dios, porque Dios es vida. Fue Dios el que lo resucitó, fue Dios el que le volvió a dar la vida para que pudiera continuar. Fue Él. Jesús, la Biblia dice que en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Dios es vida, amado amigo, tú que me estás mirando. Y así como a este muchacho, Justin, Dios te quiere dar vida. Así como Dios lo revivió una vez más, lo resucitó. Él que quiere darte vida a ti y vida eterna. Muchos hombres y mujeres de Dios que murieron creyendo, que murieron confiando y teniendo esperanza en el Dios Todopoderoso. Así también como ellos no van a revivir, sino van a resucitar para nunca más sufrir. A través de todos los personajes del Antiguo Testamento, esas personas también van a resucitar para nunca más morir y no sufrir en Cristo Jesús. Y así como esos hombres y como este hombre, Dios quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Dios vino a darnos vida eterna y Él no quiere que ninguno perezca, que no perezcan y que nadie los arrebate de las manos de Dios. Si tú estás en Cristo, nada podrá arrebatarte de su mano. Los esfuerzos por determinar la fecha de su regreso son necios e inútiles. No debemos dejarnos engañar, amigos, hermanos que nos están mirando. No debemos dejarnos engañar por alguien que sabe, que dice saberlo cuándo va a regresar Cristo, que cuándo va a ser. Muchos están diciendo que 2025, 2023, 2022, 2030 se va a venir. No, nadie sabe el día ni la hora. Lo pudimos leer en la palabra. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y aún los creyentes seremos sorprendidos. Aún usted y yo que creemos en Cristo seremos sorprendidos de su venida. Pero Él volverá sorpresivamente. Pero hoy podemos hacernos una pregunta. Supongamos que hoy Cristo volviera esta noche. ¿Está listo usted para irse con Él? ¿Sería levantado? ¿Está preparado? ¿Está seguro de irse con Cristo? ¿Cómo lo encontraría Jesucristo viviendo a usted hoy si Él vendría
¿Cómo lo encontraría viviendo? Sabe que hay 3 personas que saben cómo nosotros estamos viviendo. Una de ellas es Dios. A Dios no puede ser burlado. Él sabe cómo tú estás viviendo, qué es lo que piensas, qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, qué es lo que harás, qué es lo que hiciste hoy. Él sabe nuestro pasado, presente y futuro. Dios no podemos engañarlo. Él sabe todo de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Otra de las personas que sabe cómo nosotros realmente estamos viviendo es nuestro cónyuge. Ya sea tu esposo o tu esposa, sabe realmente cómo eres tú. Y alguien más que sabe cómo nosotros somos, son nuestros hijos. Ellos se dan cuenta cómo vivimos. Si vivimos como cristianos o vivimos como paganos, como mundanos, como personas inmorales, como personas hipócritas, o vivimos como personas honestas, tranquilas, sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Yo no sé cómo estás viviendo tú hoy, pero la pregunta es, ¿estarías preparado? Porque el momento y la hora nadie lo sabe. Será un momento sorpresivo donde estaremos con Cristo en el aire. Nos reuniremos con Él en el aire y con los muertos en Cristo, acuérdate, primero y después nosotros, los que estuviésemos vivos, seremos levantados. Hoy quiero animarte, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:22. Pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Sabemos que por la naturaleza adámica que nosotros tenemos, somos más tendentes a pecar. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere darte esa gracia, derramar de su gracia, perdonarte tus faltas, perdonarte tus pecados. No merecemos ese perdón, pero la gracia de Dios es la que nos la da, nos ofrece, aún sin merecerlo. Dios quiere perdonarte y salvarte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es el peor enemigo de la humanidad. Pero Jesús nos ofrece una promesa de resurrección. Y es lo que Dios te ofrece hoy a ti, ahí donde me estás mirando. Te ofrece una promesa de resurrección. La gente hoy día muere de cáncer, muere de un infarto, de un paro cardíaco, muere de diabetes, está muriendo del COVID-19 o el coronavirus, como sea. Están muriendo con diferentes enfermedades. Están muriendo en accidentes, están muriendo de muchas cosas. Pero también hay gente que está muriendo con Cristo. Y eso es lo más lindo, morir con Cristo Jesús. Morir en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Que tú puedas morir por Él. Quiero terminar leyéndote una escritura en Juan capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús cuando Él estaba hablando con personas que no creían en Él, que no creían que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús les dice estas palabras a estos hombres en Juan capítulo 5, en el verso 24. Él había venido en el capítulo 4, había estado sanando enfermos, había estado haciendo milagros. Y vean lo que Él les dice a estas personas en Juan capítulo 5, verso 24. Y también nos lo dice a nosotros. Juan capítulo 5, verso 24, dice su palabra: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hoy tú has oído la palabra del Señor. Hay una esperanza. Él nos manda a mantenernos fieles, a mantenernos despiertos, vigilantes, con expectativa de que nosotros
vamos a ser levantados, a resucitar de entre los muertos si morimos. Y Él quiere que tú tengas esa vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos recibir la vida eterna? Oyendo su palabra, creyendo que Él es el Hijo de Dios, y ese tendrá vida eterna y pasará de condenación a vida eterna, pasará de muerte a vida. Vivir para siempre con Dios es cuando nosotros oímos su palabra, creemos en Jesús como nuestro Salvador y le seguimos como nuestro Señor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece esa vida eterna a través de creer en el Hijo de Dios, a través de creer en Cristo Jesús, que fue a esta cruz a morir por nuestros pecados, pero que no se quedó clavado como algunos lo tienen todavía, clavado en una cruz. No, Jesucristo no está clavado en una cruz. Jesucristo está vivo y resucitó de los muertos y quiere que tú tengas esa resurrección de vida eterna. Porque la Biblia dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Cuando tú crees en Jesucristo, tú comienzas una vida nueva dentro de tu vida. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios empieza a trabajar en nuestro interior, empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Y Él quiere darte una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder y la autoridad para sanarte, para liberarte, para restaurar tu vida. Yo no sé cómo tú te sientas hoy en día. Tal vez te sientas fracasado de la vida, te sientas cansado de vivir. No puedes quebrar con ese hábito destructivo en tu vida de alcoholismo, de drogadicción, de cigarro. Tal vez tengas esa enfermedad, ese dolor por muchos años. Pero quiero decirte que si tú crees, Dios lo puede hacer ahora. Dios puede ayudarte hoy. Dios puede levantarte hoy de donde te encuentras. Él levanta a los caídos. Él levanta a la gente sin esperanza. Él levanta a la gente que tal vez para muchos dice, esta persona ya no puede cambiar. Esta persona ya está muerta. Esa persona así será, así se va a morir. Quiero decirte que Jesucristo transforma, cambia, te da una vida nueva. Te da un comenzar nuevo, pero también tendrás un futuro de gloria en Cristo Jesús. Si tú le entregas tu vida hoy al Señor, tú recibirás vida eterna. Me gustaría orar por ti ahí donde te encuentras. Antes de terminar, acuérdate que debemos animarnos los unos a los otros con estas palabras. Saber que la muerte no es el fin el fin de la historia. La muerte en Cristo es un comienzo a una vida gloriosa. Yo te animo hoy en este día a que tú puedas recibir a Jesús como el Salvador de tu vida, que tú creas a su palabra y que hoy lo puedas confesar con tu boca y creerlo en tu corazón. Si tú hoy quieres recibir la vida eterna, recibir a Cristo, recibir una vida nueva, comenzar una vida en Cristo Jesús, hoy lo puedes hacer. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Dile: Dios, te doy gracias porque me amas. Y yo creo que Jesús murió por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador y el Señor de mi vida. Ayúdame a vivir por el resto de mis días. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, es el comienzo.
Y si has creído en Cristo Jesús, es el comienzo de una nueva vida. Que puedas tú, así como los tesalonicenses, crecer en esa fe, trabajar con amor hacia la obra de Dios, pero también mantener esa esperanza de resurrección. Ahora me gustaría orar por todos los que están en casa, todas las personas que nos están mirando, ahí donde estás. Quiero hacer una oración por tu vida. Tú que estás en Cristo, que estás siendo fiel, que estás vigilante, despierto, estás atento a la predicación, a la palabra, que te estás llenando, que estás trabajando. Quiero orar para que Dios te siga fortaleciendo, te mantengas con esa fe, ese amor y esa esperanza en tu corazón. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lloro por aquellas personas que tal vez hoy se sientan débiles, se sientan cansadas, se sientan que les duele el cuerpo, que tal vez tengan una enfermedad. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar. Así como pudiste levantar a Lázaro de la tumba, lloro para que, Señor, pongas tu mano de poder en esas vidas ahí donde se encuentran. Que traigasle fortaleza, les traigas fuerza a su cuerpo, a su ser, a cada parte de ellos, Padre Celestial, desde su cabeza hasta sus pies, y el poder de tu Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Fortaléceles, Espíritu Santo, dales fuerzas físicas, dales fuerza espiritual. En el nombre de Jesús oramos para que, Señor, tomes el control de sus emociones, los ayudes en su vida emocional. En el nombre de Cristo Jesús, fortalece, Padre eterno, cada persona que nos mira. Te pido para que, Señor, sea la fe en ellos, Padre eterno, sea el amor, Señor, que tienen hacia ti, la esperanza de resurrección, la esperanza de gloria, la gran esperanza que ellos tienen en ti, Señor, de que un día, Señor, si todavía no mueren, serán arrebatados, y si morimos, Señor, seremos resucitados para estar contigo por siempre y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a las familias, bendice a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, Padre, que sea el poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Señor, manifiesta tu poder y tu gloria, tocándoles, restaurándoles, fortaleciéndoles, animándoles, Padre, en el nombre de Jesús. Que sus vidas se levanten, Señor, con ánimo, se levanten con expectativa. Cada día ellos puedan saber que están bendecidos, que tienen, Señor, la grande esperanza de resurrección de vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que seas tú supliendo sus necesidades, guardándolos, protegiéndolos, librándolos de todo mal. Que ellos sigan creyendo en Jesús, que ellos sigan creyendo a tu palabra, escuchando tu palabra, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque hoy tienen ellos vida, y vida en abundancia, y vida eterna, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar. Que tu bendición sobre y abunde en esas casas, en esos hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdales, protégeles, mi Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Damos gracias a Dios. Que tengan un comienzo de semana hermoso, precioso. Gracias por escucharme en este día, y pues nos despedimos, y manténgase con la expectativa de que los otros domingos vamos a estar teniendo esta serie, los próximos domingos, diferentes formas de animarnos. Vamos a mirar los siguientes versículos donde nos quedamos, para que podamos ver qué otro tipo de maneras podemos nosotros tener aliento, consuelo y ánimo para seguir viviendo. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Nos vemos hasta el próximo domingo. Bendiciones.